tablero de control tiene también ciertos módulos adicionales que también nos van a brindar información específica. El día de hoy pues vamos a ver los principales. Entramos lo que es al módulo de administración y en este módulo de administración entonces básicamente es donde vamos a tener todo lo que es la parametrización de la empresa. Y en la parametrización de la empresa me refiero de pronto a qué proyectos, a qué sucursales, a qué centros de costo vamos a tener creados y tipificados en la plataforma. Y puntualmente vamos a ver entonces lo que es el módulo de empleados, donde en el módulo de empleados nosotros vamos a poder segmentar a ese personal de acuerdo a los aspectos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí si yo ingreso a algún empleado, voy a ver también la data de información que podemos cargar, que esta data de información está segmentada en diferentes pestañas que vemos en la parte superior. Por ejemplo, esta primera pestaña es la pestaña de información y en esta pestaña vamos a contemplar los campos que son, por ejemplo, nombres, apellidos, tipos de documento, números de identificación. Queremos, sí, por ejemplo, agregar el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, el estado civil y dentro de otras opciones que podemos cargar directamente de la plataforma. Adicionalmente, también podemos cargar lo que es un registro fotográfico. Entonces, por ejemplo, si mi computador o el computador en el que estoy haciendo el registro cuenta con cámara, yo puedo habilitar esa cámara para tomar una foto. O si previamente ya cuento con esa foto, también puedo examinar mi equipo para cargar esa imagen a la plataforma y tener el registro fotográfico de las personas. Segunda pestaña, entonces tenemos lo que son datos de contacto, entonces tenemos número celular, número de teléfono, el correo o los correos que maneja esa persona, la ciudad de residencia, la dirección de residencia. Tercera pestaña vamos a tener seguridad de acceso y esta pestaña digamos que es bastante importante. ¿Por qué? Porque uno de los grandes beneficios de que nosotros seamos un servidor cloud es que centralizamos la información. ¿Listo? Entonces, al centralizar la información, todo lo que yo haga en la plataforma lo puedo gestionar y replicar, por ejemplo, a diferentes sucursales. Entonces, para ponerlo así de ejemplo, si yo, por ejemplo, quisiera que Santiago Jiménez, que ya está ingresado en la plataforma, marque, no sé, en la unidad de FUNSA, yo puedo asociar esa unidad directamente desde la plataforma y automáticamente la información que tengamos de Santiago acá en la plataforma se va a replicar en la unidad, sin necesidad de yo tener que ir hasta la unidad de FUNSA y volver a enrolar a Santiago. ¿Listo? Entonces, uno de los grandes beneficios es que centralizamos todo ese tema de la información, centralizamos la información. Viene lo que es la pestaña de tipificación y aquí en esta pestaña de tipificación es donde ya segmentamos a qué sucursal o a qué proyecto pertenece ese empleado. Entonces aquí, por ejemplo, tengo que este empleado pertenece al edificio Kepler, pero puede pertenecer también a la hora de la calle 26, a la hora de Funza o Plaza Claro, mejor dicho, como tengamos nombrados nuestros proyectos, entonces podemos tipificar al empleado por proyecto. Adicionalmente vamos a poder tener también el rol o el cargo que cumple esa persona dentro de la organización. Vamos a poder también segmentar lo que son las áreas de trabajo, entonces a qué área de trabajo pertenece y de qué sucursal pertenece ese empleado. Vamos a manejar también todo lo que son los centros de costo, entonces aquí vamos a tener también esa información mapeada. Incluso podemos tener un campo que se llama tipo de empleado. Aquí podemos agregar información si, por ejemplo, ese empleado es directo, si es indirecto, si de pronto viene por alguna temporal, entonces podemos tener también mapeada esa información. Y lo que les mencionaba anteriormente, contamos también con un campo de etiquetas, que este campo de etiquetas también es una opción para categorizar a los empleados de alguna forma. ¿Listo? Entonces es un campo dinámico que nosotros podemos crear. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero mapear la información o quiero tener mapeada la información del tipo de RH de cada empleado, entonces puedo crear la categoría, que en este caso se llama RH, y de la categoría nacen las etiquetas. Entonces, o positivo, A positivo, AB positivo y se asocian de acuerdo al empleado. Entonces, este campo de etiquetas es bastante útil porque absolutamente todos los reportes cuentan con este filtro, entonces ahí podemos filtrar esa información. Tenemos entonces directamente acá en tipificación tenemos lo que son los turnos. Entonces, como les mencionaba anteriormente, esos turnos de trabajo nosotros tenemos dos tipos de asignaciones. La asignación que es fija, entonces donde Santiago Jiménez siempre va a tener el turno rotativo y la asignación que es programable, que ya lo vamos a ver un poco más adelante cómo se manejan esa programación, cómo se manejan esas eventualidades. Pestaña de contrato, entonces aquí vamos a tener lo que es el estado del empleado. Entonces nosotros manejamos actualmente dos estados fijos que son activos y suspendidos.
empleado suspendido es un empleado retirado, nosotros no borramos ningún tipo de información, lo que hacemos es cambiar el estado del empleado para posteriormente, si por ejemplo yo requiero o necesito consultar algo de ese empleado, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Contemplamos pues lo que es la fecha de inicio de contrato, la fecha de finalización de ese contrato, en dado caso de que el contrato ya haya finalizado, y adicionalmente agregamos unas causas de terminación de acuerdo a esa fecha de finalización. ¿Listo? Entonces, voluntario renuncia, despido con justa causa, entre otras. Tenemos lo que es el salario del empleado. Este campo no es obligatorio. Digamos que nosotros lo contemplamos porque hay ciertos reportes, hay ciertos módulos que de acuerdo al costo hora del salario base del empleado están en la capacidad de darnos, digamos que un pequeño estimado de cuánto vale la nómina de ese empleado. Y ya último de esta pestaña, entonces tenemos lo que es el histórico de los contratos. Entonces acá también tenemos toda esa data de información de los contratos, donde vamos a tener el histórico. Si por ejemplo el empleado ha cumplido varios contratos en diferentes proyectos, entonces vamos a tener esa información. Entonces si yo por ejemplo acá filtro la información, voy a poder ver todo el histórico de estos contratos que ha tenido Santiago. Manejamos información adicional en el campo de otros, entonces esta información adicional va enfocada, por ejemplo, a lo que es información bancaria. Recuerden que esto no es información obligatoria, esto es información opcional que podemos agregar en la plataforma y tenemos información también de los parafiscales. Entonces aquí yo puedo cargar los parafiscales y también puedo cargar las fechas de vigencia de esos parafiscales. Adicionalmente, pues más adelante vamos a ver un reporte también que es muy gráfico, que funciona con estados, que funciona como un semáforo. Entonces, de acuerdo a estos parafiscales, yo estoy en la capacidad y a las fechas que tengan estos parafiscales, la plataforma está en capacidad de informarme si algún parafiscal ya está vencido, si algún parafiscal está próximo a vencer, también notificamos eso, o si el parafiscal pues está bien en su vigencia. Adicionalmente, incluso podemos cargar un soporte de los parafiscales directamente en la plataforma. Eh, Tenemos una pestaña de familiares, precisamente es una pestaña para agregar datos de contacto. Entonces, si yo quiero, no sé, agregar un padre, una madre, un hijo, un suegro o algún dato de contacto de esta persona, lo puedo tener mapeado directamente acá. Nos va a pedir únicamente información básica, nombres, apellidos y teléfonos de contacto. Y la última pestaña es la pestaña de capacitaciones. Y en esta pestaña de capacitaciones, digamos que es una opción bastante importante en dado caso de que, por ejemplo, la empresa maneje algún curso de alturas, de que, por ejemplo, la empresa tenga alguna capacitación puntual que requiera para la operación de sus colaboradores. Entonces, una de las grandes ventajas también de tener mapeado este tema de las capacitaciones es que mediante su vigencia, perdón, podemos también llegar a notificar si, por ejemplo, este curso de altura está próximo a vencer para que pues informemos al empleado que tiene que renovar ese curso. ¿Listo? Entonces también se despliega, digamos que una serie de notificaciones de esta información. Entonces, de los turnos de trabajo nosotros desplegamos varios calendarios, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, el calendario de marcaciones, donde yo gráficamente voy a poder visualizar todas y cada una de las marcaciones que realice ese empleado y asimismo voy a ver que estas marcaciones se clasifican en ciertos colores. ¿Listo? Entonces, esta nomenclatura básicamente nos dice que si es un color verde claro es una entrada a tiempo, que si es un color azul claro es una entrada temprano a mi turno de trabajo, que si es un color naranja, como por ejemplo el día 11 de agosto es una entrada tarde a mi turno de trabajo, y así sucesivamente también con las salidas. ¿Listo? Entonces, para todo este tema de esta clasificación, en los turnos nosotros tenemos un parámetro que se llama tolerancia y esta tolerancia es básicamente el tiempo que le damos al turno para que me clasifique una entrada o una salida como tarde, temprano y a tiempo, y de ahí pues despliega toda esta clasificación. Otra funcionalidad bastante puntual, entonces, es el calendario de horas, concepto y novedades, donde aquí también gráficamente vamos a ir visualizando cómo se genera todo ese tema de la prenómina del empleado. Entonces, por ejemplo, este es un empleado que tiene un turno rotativo donde puede rotar 6 de la mañana, 2 de la tarde o 10 de la noche. ¿Listo? Entonces, aquí podemos verificar cómo la plataforma va cubriendo esta rotación del empleado, entonces cómo va liquidando sus recargos nocturnos en dado caso de trabajar en la noche, cómo va liquidando sus horas extras, ya sean diurnas, nocturnas, festivas, dominicales, mejor dicho, aquí todos los conceptos que liquide la persona los vamos a poder visualizar en la plataforma, ¿listo?
Adicionalmente, también en este módulo vemos todo lo que es el manejo de las novedades. Entonces, por ejemplo, aquí el empleado del 12 al 16 de agosto pidió vacaciones y se le asoció la novedad de vacaciones. Listo, muy gráficamente. Toda esta información también la podemos exportar y generar en los reportes. Entonces, ahí, de acuerdo a las marcaciones y el turno que tenga asociado al empleado, él va generando todo el cálculo de la prenómina. Listo, entrando al tema de los turnos, entonces tenemos dos tipos de turnos, los vamos a ver muy superficialmente, muy rápidamente, donde por ejemplo lo que les mencionaba, tenemos turnos fijos, pero dentro de esos turnos fijos podemos manejar diferentes turnos de trabajo. Listo, entonces, un caso puntual, yo tengo un turno que se llama rotativo y dentro de ese turno puedo integrar lo que son tres intervalos, cuatro intervalos de trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la idea de integrar tres intervalos de trabajo dentro de un mismo turno? Es que yo automatice todo lo que es esa programación de turnos. Entonces, si yo a Santiago Jiménez le asocio este turno que se llama rotativo uno, a Santiago Jiménez le estoy permitiendo marcar en cualquiera de estos tres intervalos, que para el caso son 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. Y de acuerdo a las marcaciones que realice Santiago y de acuerdo a los parámetros que tenga el turno, porque eso lleva una parametrización, la plataforma también está en la capacidad de informarme si, por ejemplo, Santiago está trabajando en las 6 de la mañana, en el turno de las 6 de la mañana, si, por ejemplo, está trabajando en el turno de las 2 de la tarde o si en su defecto ingresó al turno de las 10 de la noche. ¿Listo? Entonces, la idea de manejar varios intervalos dentro de un turno es que precisamente automaticemos todos esos ingresos. ¿Listo? Dentro de los intervalos, pues también manejamos los intervalos que son regulares y flexibles. Entonces, un intervalo regular es donde yo le doy una hora de ingreso y una hora de salida. Entonces, Santiago ingresa a las 2 y sale a las 10. Pero también manejamos un turno que nosotros llamamos flexible y ese turno que llamamos flexible o ese intervalo que llamamos flexible es precisamente para no darle una hora de ingreso y una hora de salida, sino simplemente decirle Santiago los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes me tiene que cumplir, por ejemplo, con 8 horas de trabajo o 9 horas de trabajo o 10 horas de trabajo según corresponda el turno. ¿Listo? Entonces también está esa posibilidad. Y bueno, ya entramos entonces a lo que es el tema de la programación de turnos, donde podemos también generar esa programación. Este es el módulo que vemos directamente en la plataforma para realizar esa programación. Es un módulo muy intuitivo, es un módulo muy gráfico. En la parte superior, ¿no? Pues vamos a tener toda la malla de turnos que tenemos creados, por ejemplo, para la empresa, para el proyecto, para la sucursal. Incluso podemos también adicionar lo que son un turno favorito. Entonces, si de toda esta malla de turnos yo tengo un turno que es el que frecuentemente utilizan en mi proyecto, yo lo puedo adicionar a favoritos y ahí precisamente se me va a generar este turno para tenerlo, digamos que un poco más accesible. Realizar la programación es muy sencillo. De hecho, este es uno de los puntos que más interesa en este tema o en este sector de la construcción. ¿Por qué? Porque muchas veces un empleado de un proyecto tiene que ir a cubrir un empleado de otro proyecto. Entonces, ese manejo se le da mediante la programación de los turnos, se programa la eventualidad. Entonces, si por ejemplo yo sé que Adriana el día de mañana, no sé, va a estar en el proyecto de la calle 26 y el proyecto de la calle 26 sabemos que ingresa a las 5 de la mañana, entonces yo puedo hacerle la programación a Adriana de esa eventualidad. Entonces, si los proyectos cuentan con turnos diferentes, podemos programar esa eventualidad para que me liquide de acuerdo al turno e incluso también se podría llegar hasta segmentar para que ese costo lo asuma el centro de costos que pues tiene asociado Adriana. ¿Listo? La programación es muy sencilla, únicamente yo selecciono el turno y lo programo precisamente al día que lo necesito. Si el turno, por ejemplo, se amplía, yo lo que puedo hacer es arrastrar el turno. ¿Listo? O si, por ejemplo, se extiende más de esta vista que podemos tener la diaria, semanal o mensual, puedo darle clic izquierdo al turno y automáticamente él me va a preguntar, listo, ¿desde qué fecha y hasta qué fecha va a tener este empleado el turno programado? ¿Listo? Entonces, también contamos con una plantilla, un archivo plano en Excel precisamente para hacer toda esta programación de los turnos y se nos facilita de pronto más manejarlo en Excel y hacer el cargue masivamente.
Bueno, miremos lo que es las novedades. Entonces, para hacer toda esa tipificación y la creación de las novedades, entonces contamos con un módulo también muy específico que se llama novedades. Y dentro de estas novedades vamos a tener lo que es el primer aspecto que veamos que es la tipificación, donde básicamente podemos crear diferentes tipos de novedades. Entonces, novedades ya sean informativas o novedades que nos afecten la liquidación, por ejemplo, o nos afecten la nómina desempleada. Y de estos tipos de novedades, entonces viene lo que es la creación al empleado. Entonces, por ejemplo, para asociar una novedad, aquí yo busco el empleado, selecciono el empleado, selecciono también lo que son los rangos. Entonces, manejamos rangos en días, manejamos rangos en horas, manejamos, por ejemplo, combinando lo que son días y horas. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo seleccionar un día de inicio con una hora de inicio. Puedo seleccionar un día de finalización con una hora de finalización, ¿listo? Y automáticamente él, digamos que me hace el conteo de horas por novedad. Eh, ¿Qué otro aspecto seleccionamos directamente acá? Entonces el concepto. ¿Qué es el concepto? La novedad que le vamos a crear a ese empleado. Entonces, por ejemplo, este empleado va a tener una capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Entonces puedo seleccionar el concepto y adicionalmente una ventaja de hacer la creación de las novedades directamente desde la plataforma es que yo puedo incluso llegar a adjuntar de pronto algún certificado o algún soporte de esa novedad. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo fuera una incapacidad, y el colaborador nos envía la foto de esa incapacidad, yo también puedo cargarla en la plataforma, ¿listo? Entonces aquí nos permite examinar el equipo para cargar ese documento y posteriormente, y si cuento con los permisos, también puedo descargar ese soporte en dado caso de requerirlo, ¿listo? Entonces, básicamente así se hace la creación de una novedad a algún empleado. Esta creación también se puede hacer, como mencionábamos anteriormente, por una plantilla. Si nos queda más fácil realizarlo o se nos facilita más realizarlo por el Excel, entonces también tenemos una plantilla para cargues masivos. Listo, y aquí podemos ver cómo se crea como tal el concepto de la novedad con los estándares y los parámetros que nosotros ingresamos. Otro aspecto que manejamos entonces de todo lo que son las prenóminas y de todo lo que son las novedades, nace lo que es la autorización de horas. Listo, este módulo, pues como mencionamos también anteriormente, es un módulo que nos permite gestionar y filtrar también aquellas horas que van a ser pagadas dentro de la nómina, listo, aquellas horas que son autorizadas y van a ser pagadas dentro de la nómina. Dentro de este módulo yo puedo generar también diferentes tipos de filtros, como por ejemplo filtros de fechas, si quiero ver algún periodo de pago en específico, si quiero verificar las novedades que están por autorizar de algún proyecto, de alguna sucursal en específico o de algún área en específico o centro de costos, entonces puedo generar el filtro de esa información y se genera pues como tal la data de información en la plataforma. Entonces, la autorización es muy sencilla. Digamos que actualmente contamos con tres niveles y estos tres niveles funcionan como un filtro. Una empresa puede funcionar con un solo nivel, una empresa puede funcionar con los tres niveles, digamos que no es un requisito puntual que tenga que tener implementados los tres niveles, no. Y el módulo también, digamos que es muy sencillo. Aquí van a aparecer los conceptos que estén pendientes por autorizar, ya sea por un supervisor, ya sea por un coordinador o de pronto por una persona, la analista de nómina, ¿listo? Entonces, este módulo también nos permite o tiene una funcionalidad bastante útil que nos permite segmentar las horas de trabajo. Entonces, de acuerdo a las validaciones y a los criterios que tengan en la empresa, si por ejemplo determinamos que esta persona no trabajó, por ejemplo, la hora completa, sino solo trabajó 50 minutos de esas horas, yo puedo subdividir o lo que les mencionaba, segmentar esas horas de trabajo y esto con el fin de que, podamos decidir cuáles son las horas que vamos a autorizar y las horas que no vamos a autorizar. Adicionalmente de poder segmentar esta información, también podemos incluso llegar hasta agregar una descripción. Entonces aquí podemos agregar una descripción precisamente del por qué estamos autorizando esas horas o el por qué no vamos a autorizar esas horas. ¿Listo? Entonces podemos segmentar, podemos agregar la descripción y ya el proceso de autorización es bastante sencillo. Únicamente seleccionamos el concepto o los conceptos después de haber validado la información que queremos autorizar y de acuerdo al perfilamiento que tenga ese usuario, entonces va a aparecer el correspondiente nivel de autorización. Entonces, nivel uno, nivel 2 o nivel 3, donde nivel uno digamos que es el primer filtro y nivel 3 ya es el que da el último visto bueno de esa autorización de las horas. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, yo paso las horas a nivel 2 y él automáticamente me dice autorización exitosa.
Este módulo funciona tanto para conceptos, entonces nosotros podemos parametrizar qué conceptos queremos autorizar o qué conceptos requerimos que se autoricen y novedades. Entonces también si, por ejemplo, queremos, no sé, autorizar las vacaciones, autorizar algún tipo de permiso que tengan algún tipo de validación por parte de lo que mencionamos anteriormente, el supervisor o el coordinador. Entonces podemos parametrizar la plataforma para que así lo requiera y así lo exija. Listo. De esta data de información también nace lo que son las estadísticas que mencionábamos anteriormente. Entonces podemos también crear diferentes tipos de estadísticas. Por ejemplo, en este caso puntual, veamos lo que son estadísticas de horas extras. Entonces yo selecciono la estadística que quiero ver y adicionalmente él ya se va alimentando con una periodicidad que podemos configurar en la plataforma. Listo. Entonces ya sea diario, semanal, quincenal, mensual, él va generando este diagrama de información. Y de estas estadísticas también nace lo que son las notificaciones. Entonces, poniéndolo a manera de ejemplo, si yo tengo una notificación de estadísticas, puedo configurar lo que es un límite superior y un límite inferior de esa estadística. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, sabemos que para el área de producción tenemos un límite no sé, 150 horas extras para el mes de septiembre, se puede configurar en la plataforma para que cuando esté llegando a ese límite, automáticamente me envíe un correo o un mensaje de texto informándome precisamente que ya está próximo a cumplir ese límite, ¿listo? Entonces, también se genera todo ese tema de las notificaciones o de las alertas sobre las estadísticas que podemos crear en la plataforma. Entonces, ahí muy gráficamente vemos cómo se comporta una estadística de horas extras. ¿Listo?